Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Colombia, nos preguntamos cuánto tiene de independiente, cuánto tiene de maquinaria uribista la campaña del candidato sorpresa Rodolfo Hernández en las elecciones para alcanzar la presidencia de la nación. Vamos a verlo en una coyuntura cargada de movidas políticas y de alianzas de última hora. Vamos a verlo. En Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo busca acabar con la impunidad en la política del país a través de una ley. Nos preguntamos, ¿lo dejará avanzar la oposición en el Congreso que no lo deja gobernar? Vamos a analizarlo. En Noticia Rusia, la estatal Gazprom dejará de enviar combustible a Países Bajos a partir de este miércoles ante la falta de pago en rublos. El gigante ruso ya lo había advertido. Desde Países Bajos, la empresa Shell Energy anuncia que ya compraron el gas a otro proveedor. ¿Qué significa esto para el bolsillo de los consumidores europeos, para la crisis energética que padece este continente? Vamos a analizarlo. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el mapa electoral que dejó la jornada del pasado domingo refleja aspectos clave de la situación actual del país. Entre ellos se puede identificar regiones más afectadas por el conflicto armado y donde crecieron los reclamos populares ante la carencia de políticas sociales. En contraste están aquellas regiones donde aún predomina el tradicionalismo político. Así lo aseguran algunos expertos. Vamos a verlo a través del informe que preparó la corresponsalía de Telesur en Bogotá. En Colombia, y tras las votaciones para presidencia en primera vuelta el pasado 29 de mayo, el país quedó claramente marcado en su mapa electoral. Con más de 8.500.000 votos, el pacto histórico y el candidato presidencial Gustavo Petro conquistó los departamentos de Risaralda, Quindío, la totalidad de la costa Caribe, de la costa Pacífica y el sur del país, junto a la capital Bogotá. Dinámicas como la guerra y las causas sociales han generado este cambio en las zonas costeras del país, donde habitan mayoritariamente comunidades étnicas y vulnerables. Una necesidad de cambio que se había dado desde el paro en el distrito de Buenaventura, el epicentro de lo que fue el paro nacional y el estallido social en Cali, y por supuesto ese coletazo de las comunidades negras y afro, que representan una lucha histórica que se vio también en el incremento de la votación de Francia Márquez en la consulta presidencial y por supuesto en esta primera vuelta presidencial. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. El candidato Rodolfo Hernández, que desconocía dónde quedaba este departamento, junto con los del centro del país y el oriente, fue donde recaudó mayor participación de los ciudadanos, logrando obtener el 28.15%, lo que representa más de 5.900.000 votos. ¿Cómo entender estos niveles de preferencia por este candidato cuestionado por corrupción en esta región del país? En estas zonas donde hay un patrón de cultura social y política basada en el régimen feudal, autoritario, el hacendado típico, la cultura santanderiana, boyacense, araucana, muy patriarcal, pues evidencia la cercanía con Rodolfo. Ante este panorama y la visible sectorización que genera este momento electoral en Colombia, así opinan los ciudadanos tras lo que puede reflejar este mapa electoral. Es claro que lugares como el Chocó, como toda la costa pacífica, Nariño, el Cauca, donde hay gran participación indígena, donde hay muchas necesidades, pues el triunfo del pacto histórico fue muy importante. Que realmente las personas que están con unas necesidades muy distintas y quieren como un cambio, o sea, buscan un cambio. Que Petro sea el cambio de verdad, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero pues realmente las personas están buscando como encontrar una alternativa diferente al tradicionalismo que se ha visto en Colombia por los últimos años.
Los colombianos ante este contexto volverán a salir a las urnas el próximo 19 de junio para determinar en segunda vuelta quién debe llegar a la Casa de Nariño como presidente de la República. Por el momento, las estrategias y movimientos entre los partidos no se han hecho esperar. Los partidos tradicionales y el candidato de derecha Fico Gutiérrez cantaron su voto por Rodolfo Hernández, mientras que Gustavo Petro hoy recibió la adhesión de la fórmula vicepresidencial del movimiento político Centro Esperanza, Luis Gilberto Murillo. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Y continúan las alianzas, las movidas políticas a solo 19 días. Es que es realmente una campaña muy corta para la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. De esto hablamos a esta hora con nuestra corresponsal en Bogotá, Viviana Bello. Hola, Viviana, adelante. Tatiana, nuevamente feliz de acompañarla. Pues mire, nos preguntábamos en Colombia cuáles han sido los aliados o cuáles son los respaldos que ha recibido Rodolfo Hernández. Y mire, senadores del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, quien es primo de Pablo Escobar Gaviria, además del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues han sido los que han demostrado de manera abierta y pública en menos de 2 días, pues que comparten el programa, si se le puede llamar programa de gobierno, que tiene Rodolfo Hernández, y lo digo porque, digamos, es lo que han dicho los analistas y los políticos de este país. Rodolfo Hernández no se presenta a ningún debate previo a esa primera vuelta presidencial, entonces, digamos que todo su discurso político con el que llega a esa primera vuelta es hablando de una propuesta anticorrupción, pero con un llamado a juicio que cumplirá el 21 de julio, es decir, un mes después de que los colombianos conozcamos quién va a ser el próximo presidente de Colombia, justamente por corrupción. Entonces, las autoridades lo que dicen es que cuando un político, cuando un ciudadano del común es llamado a juicio, es porque hay serios indicios de que ha participado en actos de corrupción, y pues digamos que así es que llega este candidato a esa segunda vuelta presidencial con más de 5.900.000 votos. Ahora, ¿qué pasa con el pacto histórico y con Gustavo Petro? Lo que dicen pues también los académicos y quienes están brindándole y mostrando su respaldo es que ese universo de indecisos, esos colombianos que no salieron a votar, Tatiana, recuerde usted que 39 millones de colombianos están habilitados para votar, pero solo 21 millones de colombianos acudieron a las urnas el pasado 29 de mayo, que ese podría ser el nuevo capital electoral de Gustavo Petro. Que tratar de convencer a quienes han votado por Rodolfo Hernández pues es un fracaso, porque finalmente, como pasó con el equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien era candidato, digamos que abiertamente considerado por los uribistas y por el centro o la extrema derecha de Colombia como su candidato y su figura pública, pues en menos de 2 horas al conocer los resultados salió a decir que respaldaba la candidatura de Rodolfo Hernández. Entonces, digamos que lo que han dicho los analistas en el país es que no es un voto digamos, antiestablecimiento, porque Petro pues ha demostrado, Gustavo Petro, ser el candidato más antiestablecimiento que pudiera existir en los últimos años en Colombia, sobre todo en la historia reciente de la izquierda colombiana, pero que lo que hay es un antipetrismo, y que ese antipetrismo, por supuesto, viene de las toldas del uribismo, que no se resignan a dejar el poder, y quienes habrían puesto su maquinaria a trabajar para Rodolfo Hernández, pero pues como figura pública habrían puesto a Federico Gutiérrez, y que de ahí los resultados que se dieron este domingo. Gracias, Viviana. Todos estos hechos vamos a sumarlos de inmediato al análisis. Gracias, Viviana. Buenas noches. Para ello nos acompaña Carlos Sotomonte, profesor universitario, activista ambiental, exdirector de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Nos acompaña desde Bucaramanga. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por invitar. Un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos. Muchísimas gracias a usted. Usted fue director del movimiento del que hace parte el ahora, que ha pasado a la segunda vuelta, candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Usted después decide apartarse de este movimiento.
así que conoce bastante bien y además porque se encuentra en Bucaramanga, de donde es Rodolfo Hernández, recordemos, exalcalde de Bucaramanga, información que entregó además en clave latinoamericana y lo conoce bastante bien. ¿Quién es Rodolfo Hernández, profesor? Rodolfo Hernández es un empresario del sector inmobiliario, un hombre muy poderoso económicamente. En Bucaramanga se hizo rico en la construcción de viviendas, muy polémicas también alrededor de su proceso de enriquecimiento. Pero Rodolfo Hernández, digamos, estuvo durante toda su vida vinculado a la política, aportó recursos económicos a políticos tradicionales del departamento y en un momento determinado relativamente rompe el esquema de la política tradicional, se lanza a la alcaldía con un discurso anticorrupción y antipolítica. Sin embargo, en lo sucesivo se presenta una serie de alianzas naturales de sus viejos amigos de la política tradicional en Colombia y mantiene, aun cuando un discurso anticorrupción y alejado de la política, pues los mismos vínculos de siempre, con políticos muy cuestionados de la región, entre otras un político que estuvo 7 años en la cárcel, producto de actos de corrupción, que se llama Mario Camacho, fue gobernador del departamento de Santander. Con él y con otro político muy cuestionado, denominado el Pote Gómez, a quien le pusieron ese apelativo, definieron la lista a la Cámara de Representantes de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en su momento, y la cabeza de lista fue de los clanes políticos tradicionales de nuestro departamento. Digamos que el relativo éxito de Rodolfo en primera vuelta tiene mucho que ver con el hastío de la ciudadanía en general frente a la llamada política tradicional. Ese hastío representa, digamos, es un esfuerzo porque efectivamente el uribismo no llegue al poder y sin embargo, como los ojos estuvieron enfocados en primera vuelta entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, nadie se imaginó que Rodolfo Hernández fuera una tercería que tuviera la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Ahora, lo que tampoco nadie dijo era cuál era la naturaleza política de Rodolfo y su gran vínculo y amistad de vida con Álvaro Uribe Vélez y con buena parte del Centro Democrático. Aquí en Santander es ya de conocimiento público su vínculo con varios de los líderes políticos del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y bueno, está claro que ante la primera vuelta y los pocos minutos que pasaron para que Federico Gutiérrez se subiera al bus de Rodolfo Hernández, está claro que el proyecto de país que Rodolfo Hernández plantea dista mucho de su discurso y está muy vinculado a la política económica y social de lo que aquí se ha denominado el uribismo. Sí, profesor, aquí algo para ayudarnos a entender en el discurso que el propio candidato Rodolfo Hernández él plantea. Él dice que muchas gracias por las adhesiones de los uribistas, pero que él va a seguir siendo independiente. Pero ¿cómo se entiende esto, sí, no, pero no? Porque tampoco dice no quiero estas adhesiones. Queda claro con todo esto que es el candidato del uribismo, que es el candidato del establecimiento, pero él entrega un mensaje confuso. ¿Usted qué cree? Es el resultado de muchos de los proyectos políticos que se enmarcan en lo que denominan la anticorrupción o el antisistema, que son políticos que a través del discurso se venden como, digamos, proyectos alternativos a lo que llaman el sistema político tradicional y sin embargo sus vínculos siguen siendo muy estrechos. Entre otras cosas, buena parte de sus aliados hoy, en la actualidad, son políticos que tuvieron mucho que ver con sus negocios personales, con sus polémicas en corrupción. Ahora que hablaban del caso de la imputación de cargos que ya tiene Rodolfo Hernández de parte de la Fiscalía General de la Nación, que imputó cargos contra Rodolfo Hernández, pues tiene que ver con políticos de la región. Eso nunca terminaron por separarse, mantuvieron esa relación, pero como el discurso, digamos, ante un sistema en crisis, ante un país que tuvo que afrontar una pandemia que con unas condiciones muy lamentables, con unos indicadores de pobreza nunca antes vistos, con una impopularidad de un gobierno nacional como el de Iván Duque sin precedentes, pues a Rodolfo le tocaba desmarcarse en el discurso. Sin embargo, no solo se trata de las adhesiones del uribismo en términos de lo que han mencionado Federico Gutiérrez, Paloma Valencia, la senadora Cabal,
sino fundamentalmente la política en la acción concreta de Rodolfo Hernández. Vuelvo y repito, montó una lista a la Cámara de Representantes en donde la cabeza de lista fue una militante de estas estructuras tradicionales del poder regional, de Mario Camacho, del Pote Gómez, de Freddy Anaya, de los mismos siempre, de los mismos que han gobernado estas regiones apartadas del país, y lo que dice supuestamente Rodolfo enfrentar. Entonces esa gran contradicción es la que muchas personas pues nos ha alejado. Yo fui director de su proyecto cuando él ilusionó a muchos con la idea de ser un gobernante independiente, y me di cuenta en el proceso que efectivamente Rodolfo Hernández representa lo mismo de siempre, y con el peligro de los adornos que se ha autoproclamado de ser un sujeto independiente y digamos que en una franca lucha contra la corrupción. Dista mucho su discurso de su actuar político en la actualidad en Colombia. Según cálculos, de cara a la segunda vuelta presidencial, profesor, Rodolfo Hernández necesitaría 4 millones de votos para convertirse en el presidente de Colombia. ¿De dónde cree usted entonces que sacaría esos votos? Porque necesariamente tiene que acudir a los votos del uribismo, a todo ese incluso voto duro. José Obdulio Gaviria lo dijo con toda claridad. Pero ¿quién les dijo a ustedes que nosotros perdimos? Le recuerdo a nuestra audiencia, José Obdulio Gaviria es un senador por el partido Uribe Centro Democrático y es el llamado ideólogo del expresidente Uribe, y él dijo en un medio de comunicación que habían perdido si tenían a Rodolfo Hernández en la contienda presidencial. ¿De dónde entonces cree usted, cómo se va a mover Rodolfo Hernández para conseguir esos votos? Paradójico, que Rodolfo Hernández trae una contradicción. Si acepta con franqueza y sinceridad los votos del uribismo, buena parte de su electorado, que es un electorado antisistema, va a terminar declinando del voto que ya le dio a Rodolfo Hernández. Es que hoy Rodolfo Hernández, repito, al discurso del país no lo conocía. Y lo único que conocía era una persona que en redes sociales era muy popular diciendo comentarios contra el sistema político actual, contra Iván Duque, contra Federico Gutiérrez, contra el uribismo. Ahora, esa imagen, si se ve teñida por el apoyo franco y abierto de esos millones que tiene que conseguir del uribismo, seguramente va a tener una paradoja dentro de su campaña, y es que puede aparecer una desbandada dentro de las mismas filas del rodolfismo que consideren que naturalmente Rodolfo Hernández no representa la alternatividad, ni mucho menos una lucha contra las estructuras tradicionales. Entonces, el problema de Rodolfo radica no solo en la incertidumbre de los votantes que no fueron a las urnas, sino fundamentalmente que para llegar a ganar el voto uribista tiene que ir en contravía de su electorado, un electorado que no votó por Uribe, sino votó creyendo en una persona que le vendía un discurso anticorrupción. Allí la paradoja de Rodolfo, y por eso es que tiene una contradicción que a mi parecer es insalvable. Muy difícil el panorama de Rodolfo Hernández. Visto desde esta manera, realmente es muy difícil, porque vendrá entonces el desencanto y la decepción. Desde la candidatura, profesor, de Gustavo Petro, él mismo calcula que se necesitan, desde el pacto histórico, con todas las alianzas que además han sido bastante prolíficas en las últimas horas, 1,5 millones de votos. ¿Existe alguna probabilidad que en algún sector que votó por Rodolfo Hernández se encuentran esos votos? Un voto de opinión desencantado, por ejemplo. Sí, yo tengo pleno convencimiento de que hay una buena porción del voto que se manifestó por Rodolfo Hernández que terminará desencantado por sus alianzas con el uribismo, y que esa buena parte de votos van a terminar tomando una decisión consciente de apoyar a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Esa es mi interpretación de lo que puede suceder en los próximos días en Colombia, con una alta probabilidad de que el voto democrático, progresista, y más aún escuchando a Rodolfo Hernández y lo peligroso de sus propuestas, pueda considerarse que las grandes mayorías progresistas de Colombia ganen en esta segunda vuelta con Gustavo Petro y Francia Márquez. Profesor, y además de esto, que no asiste a los debates, producto además de lo que él representa para el país en un momento tan complejo donde la paz está realmente quebrada porque no hubo un proceso de implementación del acuerdo de paz. El presidente Duque se encargó además de quebrarlo. En medio de todo este panorama tan complejo, hacia fuera de Colombia hay mucha información que rueda acerca de Rodolfo Hernández, que va mucho más allá de la caricatura. Decir, por ejemplo, que era admirador de Adolfo Hitler, todas sus expresiones
tan misóginas, diciendo que las mujeres mejor deben estar en la casa, que él le pregunta a su esposa, pero que cuando están es en la casa, que las mujeres tienen que estar es allí. Todas estas informaciones que aparecen en los medios de comunicación y que circulan en América Latina en redes sociales. ¿Ese es Rodolfo Hernández? Pero es la naturaleza de un personaje que intentó vender la idea de ser un sujeto, digamos, marcado en la alternatividad, pero que hoy amenaza con la democracia colombiana. Bueno, llegó a afirmar en los últimos días que va a unificar ministerios, que va a declarar la conmoción interior que le permitiría como presidente pasar por encima del Congreso y tomar decisiones al arbitrio de su personalidad. O sea, estamos hablando de que las garantías de derechos del Estado Social de Derecho manifestado en la Constitución de Colombia, de la Constitución de 1991, está en riesgo, y que esas garantías de derechos a minorías, a poblaciones cada vez más empobrecidas en uno de los países más desiguales del mundo, pues que van a ver empeorado y agravada su condición de vida. Esto desde luego que es de lo que se trata. Entre otras cosas, también estamos hablando de un modelo político vinculado, por ejemplo, en contravía de su mismo discurso, a políticas como las del fracking, como las del glifosato, la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Muchas de estas acciones en contravía del mismo discurso que ha planteado en los últimos años de defensor de agua. Entonces, aquí lo que ocurre en últimas es el gran riesgo que tiene la democracia colombiana de tener enfrente de su principal lugar de decisión a un tipo que está tomando decisiones a su arbitrio por encima o más bien desestimando las garantías de derechos de buena parte de la población colombiana. Ese es Rodolfo Hernández. Profesor, gracias por ayudarnos a desenmarañar esta figura que se ha convertido en los últimos tiempos en un fenómeno político en Colombia, desconocido en América Latina. Poco a poco vamos entendiendo de quién se trata. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo busca acabar con la impunidad en la política del país a través de una ley. La pregunta es clave. ¿Lo dejará avanzar la oposición en el Congreso, que no lo deja gobernar? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llaman a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sí! ¡Te recibí! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los desafíos de Brasil con otra notable invitada, Giselle Ricobom, abogada y catedrática directamente desde Río de Janeiro, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Miércoles, solo por Telesur. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay
lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. En Noticia Perú, el presidente de la Nación, Pedro Castillo, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley que busca eliminar la inmunidad de los altos funcionarios del Estado. En tanto, el Congreso está ocupado en otros asuntos. Vamos a verlo. El proyecto de ley que propone Pedro Castillo
tocaría la inmunidad de los miembros del Ejecutivo, Parlamento y Sistema Judicial. Vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano. Sin embargo, es una propuesta que moriría antes de nacer, al pasar por el Congreso de mayoría opositora, tal como ha sucedido con otros proyectos impulsados por el Ejecutivo. Mientras tanto, el Congreso está abogando a una denuncia constitucional presentada por sectores de la oposición en contra de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, con el objetivo de inhabilitarla. Es acusada de haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental de Apurímac y por ello infringir el artículo 126 de la Carta Magna, que impide a los ministros de Estado gestionar intereses propios ni de terceros, ejercer actividad lucrativa o intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Mientras tanto, el presidente se enfrenta a una investigación preliminar por parte del Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal y otros. A través de sus abogados, Castillo solicitó a la Fiscalía que se emita una nueva disposición, indicando que la investigación será suspendida hasta que culmine su mandato. La defensa sostiene que la disposición fiscal es nula por no respetar los preceptos de la Constitución y es un hostigamiento contra la labor que debe cumplir como presidente. Que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Además, este miércoles, la Comisión de Constitución y Reglamento debatirá el predictamen de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Entramos al análisis de inmediato. ¿Qué implicaciones puede tener esto en un complejo contexto político? Para ello nos acompaña Jaime Quito, congresista de Perú Libre. La bancada Perú Libre nos acompaña desde Lima, allí en Perú. Congresista, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todo el pueblo hermano de Venezuela y a toda América Latina. Muchas gracias. Hay parte para iniciar el análisis de algo que ha dicho el presidente Pedro Castillo en medio de, tantos meses de gobierno en el que no lo dejan avanzar. Pues que nos sometamos todos para acabar con la inmunidad. ¿Cuál es su opinión? Mire, evidentemente aquí en nuestro país hay una arremetida permanente, constante de la derecha, de los grupos de poder económico que por tantos años han arremetido en nuestro país, es decir, se han enriquecido tomando el control de nuestros recursos naturales y que hoy no quieren ningún tipo de modificación a una constitución que ha permitido toda esta bonanza de estos grupos económicos. Y en esa perspectiva, la población hace poco va demostrando de que se hace necesario un cambio a la Constitución, pero ellos no entienden de esa manera, sino más bien que quieren hacer interpretar la Constitución que ellos mismos dieron para sus propios beneficios y para poder acomodar a sus propios requisitos que ellos supuestamente quieren. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con esta investigación que se quiere hacer al presidente de la República, como hemos visto con este mismo artículo 117 de la Constitución del 93, que nace por un golpe del fujimorismo, es que vemos que no se investigó a Fujimori, nunca se investigó a Toledo, nunca se investigó a Alan García, ni a Ollanta Humala, ni a Kuczynski. Sin embargo, todos ellos están hoy reñidos con la justicia, unos en la cárcel, otros en Estados Unidos, hasta otros se suicidaron. Y eso nunca ahí se dudó de que existía la prerrogativa de parte de la Fiscalía para investigar o no al presidente de la República. Simplemente ahí no se hizo ningún tipo de investigación y todos los delitos que se cometieron en esos gobiernos de corrupción
no fueron después de su ejercicio como presidente, sino que fue en la misma función presidencial. Y hoy se quiere hacer totalmente distinto a ello, dando su interpretación. Hoy sí se quiere hacer un juego de interpretaciones. Y creo que es saludable lo que plantea el presidente de la República, en el sentido de que de reducir o eliminar todo tipo de prerrogativas a todas las instituciones, congresistas, a ministros, a miembros del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, al Defensor del Pueblo, a los jueces de la Corte Suprema, todos bajar al llano y estar en una misma situación, que sería lo más ecuánime para poder tener. Pero esto dentro del marco que nosotros siempre hemos planteado, ¿no? Que esto debe darse dentro de un marco de una nueva Constitución, para que podamos hacer una reestructuración también del Estado, que sería importante. Claro, congresista, porque pensar que este proyecto de ley pueda avanzar, ni siquiera que pase, pero que pueda avanzar, que se pueda debatir, desenmascarar a toda esta clase corrupta que está enquistada en la clase política y en particular en el Congreso, parece imposible. ¿Hay alguna estadística de cuántos de los congresistas que le hacen oposición permanente, producto además de todas estas bancadas que hacen vida allí en el Congreso peruano, están investigados? ¿Tienen vínculos con casos de corrupción? ¿Tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía? Mira, eso es lo que también de alguna forma no se evidencia, porque lamentablemente aquí los poderes todos están actuando en función de solamente concentrarse en lo que hace o no hace el Ejecutivo, y también en centralizar todas sus fuerzas respecto a las, en este caso, a las organizaciones o los partidos que estamos planteando estos cambios. El secretario general de Perú Libre a nivel nacional, como es Vladimir Cerrón, también está de igual manera perseguido judicialmente, y estamos en una situación en la que se quiere dejar un espacio o un vacío en ese aspecto para ellos retomar nuevamente el Ejecutivo, porque quieren de todas maneras tener ese poder para continuar en esta situación en la que hemos vivido en el país, en la que no dejan pues realmente al país avanzar, porque hoy no tenemos seguridad alimentaria, hoy no tenemos seguridad energética. Estamos a despensa de lo que dicen a nivel internacional, y a pesar de que somos un país riquísimo en recursos naturales, pero durante todos estos años de neoliberalismo que hemos vivido de los distintos gobiernos, no han hecho absolutamente nada porque realmente los problemas estructurales del país se resuelvan, sino que simplemente han sido meras fórmulas para apaciguar algunas cosas, para no resolver nada. Congresista, usted habla además de el anhelo de una nueva constitución para cambiar, entre otras cosas, esta forma tan extraña, solamente para calificarla de esa manera, en cómo cogobierna todo el poder que tiene el Congreso sobre el poder ejecutivo, sobre la presidencia de la nación. Pero parece muy alejada esa opción de avanzar sobre una Asamblea Nacional Constituyente, que además fue promesa de campaña del presidente Pedro Castillo. ¿Qué tendría que pasar para pensar que realmente pueda avanzar ese plan? Sí, mira, hace semanas atrás se presentó un proyecto de ley para convocar a un referéndum y de esta manera tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Inmediatamente el Congreso, la derecha congresal, mandó al archivo este proyecto, señalando pues que la población no era prioridad de la población el tema del cambio de la Constitución, pero este domingo pasado una encuestadora que también son de los grupos de derecha, no han podido detener la balanza que la población, ya han tenido que reconocer que más del 47% de la población quiere una nueva Constitución, muy aparte de los que quieren también modificar la Constitución. Entonces, lo que vemos, más allá de estas fuerzas políticas que puedan encontrarse de derecha dentro del Congreso, son las fuerzas sociales, la organización popular, que empieza a avanzar también en ese proceso,
y eso va a ser indetenible, que necesariamente se va a encaminar hacia ello, más allá de todos estos artilugios que viene haciendo la derecha en el espacio que tiene, en el que quiere fortalecer el Congreso y totalmente disminuir la fuerza que pueda tener el Ejecutivo. Y en ese sentido creo que es importante que también toda América Latina mire en ese aspecto lo que viene ocurriendo en el país, de cómo nuevamente quiere repetirse lo que la derecha ha venido haciendo en otros países, lo mismo se quiere repetir en nuestro país, pero creo que las organizaciones sociales, el pueblo, empieza a tomar conciencia como el resultado de esta encuesta, que lo han tenido que sacar, quieran o no, porque hay un grueso sector de la población que empieza a tomar conciencia y entender cuál es la salida que le tenemos que dar a esta crisis sistemática que tenemos en el país, ocasionada por los neoliberales o los gobiernos neoliberales que hemos tenido en los últimos 30 años. Muchas gracias por ese análisis, congresista. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, Gazprom corta el suministro de gas a Países Bajos ante la falta de pago en moneda local rusa, en rublos. Desde Países Bajos, la empresa estatal encargada anuncia que ya compraron el gas a otro proveedor hasta octubre. ¿Qué significa en todo caso esta situación compleja para el bolsillo de los consumidores? ¿Qué significa para la crisis energética que padece Europa desde ya el año pasado? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy sigo entendiendo las partidas y las despedidas, la vida y la muerte, entendiéndome a mí misma, encontrando respuestas en las ánimas de mi corazón, en mi cocina y en las palabras de mi abuela. El sabor de mi tierra. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Rusia, desde este miércoles, Gazprom ha anunciado esta jornada que cortará el suministro de gas a Países Bajos ante la falta de pago en rublos, tal como lo había anunciado desde hace meses atrás propiamente el gobierno ruso. Vamos a verlo. La empresa rusa Gazprom Sport suspenderá este miércoles 1 de junio el suministro de gas a la empresa energética líder de Dinamarca, Ørsted, así como a Shell Energy Europe Limited, que suministra gas a Alemania.
debido a la falta de pago de gas entregado en abril y a la negativa a pagar en rublos. Al final del día hábil del 31 de mayo, plazo de pago estipulado en el contrato, Gazprom Export no recibió el pago de Ørsted por los suministros de gas en abril, informó el corporativo ruso. En este sentido, Gazprom Export notificó a Ørsted de la suspensión de los suministros de gas a partir del 1 de junio de 2022 y hasta que se realice el pago de acuerdo con el procedimiento establecido por el decreto antes mencionado, indicó en la misiva. Ørsted confirmó en un comunicado de prensa que había recibido una notificación de Gazprom Export. La compañía señaló que no hay un gasoducto de Rusia a Dinamarca, por lo que Moscú no podrá cortar el suministro a Dinamarca directamente. Al respecto, Ørsted espera que el gas para Dinamarca se compre en mayor medida en el mercado europeo, debido al impago del gas entregado en abril. El suministro máximo anual bajo este contrato es de 1.200 millones de metros cúbicos. Gazprom Export aplicará igual medida para Shell Energy Europe Limited por los suministros de gas en abril. Al fallar en el pago, la noticia se produce cuando los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el embargo a más de 2/3 de sus compras de petróleo ruso, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje en su cuenta de redes sociales. En una reunión sobre el desarrollo del transporte aéreo y fabricación de aeronaves, el presidente Vladimir Putin señaló que Rusia dejará de suministrar gas natural a países hostiles, según los contratos existentes si no se paga en rublos. Putin calificó la transición a pagos en rublos como un paso importante hacia la soberanía económica y anunció un mayor aumento en la proporción de pagos en moneda nacional. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, es periodista, escritor chileno, analista internacional. Nos acompaña de Santiago. Pablo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Tatiana, un gusto para mí también. Muy buenas noches. Muchas gracias. Primero preguntarte si ya después de lo que hemos visto y cómo se mueven los distintos países europeos sobre Rusia con el telón de fondo y es la crisis en Ucrania, si lo que ya se está develando es que lo que había aquí era un conflicto de intereses por los recursos naturales de Rusia que son enviados a Europa y Estados Unidos tratando de quedarse con una buena tajada. Absolutamente. Aquí las consideraciones respecto a democracia o respecto a la no expansión de ciertas potencias o el tratar de limitar ciertas consideraciones geopolíticas quedan absolutamente supeditadas a un elemento central que se está viendo en estos días, el gas, la energía. Un gas, una energía, un recurso que mueve a Europa, principalmente a Europa. Recordemos que el único país con grandes yacimientos de gas es Noruega. Ya no quedan dentro de Europa países que puedan competir en el plano internacional, aunque nos encontramos con el surrealismo absoluto de que grandes transnacionales energéticas como Eni de Italia, Total de Francia, Shell, British Petroleum y otras, son grandes transnacionales que manejan gas y petróleo pero sin tener el recurso natural. Es parte de esta transnacionalización, ¿no? Pero indudablemente esta Europa, principalmente los países más poderosos de Europa, Alemania, Gran Bretaña, Francia, y necesitan gas para su industria. No es casual que Alemania haya trabajado con la Federación Rusa en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2, que es el que se encuentra en este momento suspendido en su trabajo, porque necesita gas. El 40% del gas de Alemania proviene de Rusia. Y en otros países, sobre todo de la Europa central oriental, dependen del gas ruso. Y cuando tú tienes esa condicionante y tienes una potencia hegemónica como es Estados Unidos, que busca por todas las vías de qué manera domino el mundo, dice entonces, aquí hay un dominio que quien tiene gas, que quien tiene recursos energéticos, puede dominar la geopolítica de los países. Por tanto, voy a tratar de detener que ese contrincante, que ese adversario, que ese enemigo al fin y al cabo, que es Rusia, pueda tener preponderancia sobre el devenir europeo.
y genera entonces las situaciones de cercar a Rusia, acercar la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia, limitar las posibilidades de relaciones entre las viejas repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania, por donde pasan importantes gasoductos que pasaban de Rusia hacia Europa. Entonces se va generando una mirada distinta, una visión que dice, aquí los que quieren tener preponderancia en el suministro de gas a esta Europa, que es rica, pero carece de recursos naturales, entonces empieza a generar yo una situación límite en lo político, sí, y entonces comienzo a presionar. Pablo, Dígame, y el pueblo, ¿a quién le importa el bolsillo del ciudadano europeo que ya no tiene con qué pagar desde el año pasado y ahora ha sido peor, que no tiene con qué pagar las facturas de energía ni de gas? Absolutamente. O sea, ¿qué le importa a la Unión Europea, al Consejo Europeo, a Estados Unidos y a estas potencias que piensan solamente en la manera de no perder el gas y de generar situaciones de mejores precios cuando eso es una irrealidad? Porque la sociedad europea en este momento está pagando el gas a un 25% más y se espera que llegue un 40% de alza. ¿Quién paga eso? No lo pagan los gobiernos, lo pagan los contribuyentes, la población. Lo pagan aquel que necesitan el gas como quien necesita agua en el invierno europeo, ¿no? Y en ese plano, ¿qué va a pasar con aquella población que no tiene el dinero suficiente para pagar energía, para pagar calefacción? ¿Qué va a pasar con esa población? ¿Va a tener que meter mano al bolsillo la Unión Europea? ¿Lo va a hacer? ¿Se van a sumar esos países a una ayuda, a un subsidio a la población? Por eso aquí hay una mezcla de elementos muy interesantes, Tatiana, que mezclan el interés norteamericano, que está enviando barcos de gas natural licuado a Europa en 15.000 millones de metros cúbicos, que se van a sumar a 22.000 millones de metros cúbicos, que se sumen a lo que ya envió el año pasado de 22.000. Es decir, el bolsillo del europeo se resiente, pero ganan las grandes transnacionales, entre esas las norteamericanas, en esta pugna donde no solo le quieren quitar mercado a la Federación Rusa, sino que además han generado una situación bélica en la cual pretenden debilitar a la Federación Rusa y de esa forma generar un nuevo escenario, no solo político-militar, sino que también energético, metiendo en esto a los países africanos. El poder energético. Recordemos, Tatiana, que uno de los grandes lobbies, uno de los grandes grupos de presión en Estados Unidos es el complejo energético. Mobil, Chevron, que mueven mucho dinero, pero además desestabilizan, generan golpes de Estado, generan cambios de gobierno y generan una política exterior norteamericana que se une al lobby sionista, al lobby saudí y al lobby del complejo militar industrial. Pablo, ¿y crees que realmente sí habrá un golpe tal como lo anhela el gobierno de Estados Unidos a Rusia? Vemos que el gobierno ruso, aunque tiene más de 200 sanciones, el país más sancionado históricamente, tan rápidamente en términos de tiempo en la historia reciente del mundo, si esto realmente lo afectará, teniendo en cuenta que busca los otros mercados, China, otras naciones asiáticas, Pakistán, India, etcétera, etcétera. Pero ¿crees que realmente sí golpeará a Rusia? Yo creo que toda política de sanción golpea a los países, Tatiana. Lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Cuba, lo ha vivido Irán, lo ha vivido también la Federación Rusa. La diferencia radica en que aquí se está pugnando con una potencia no solo militar, no solo demográfica, sino que también energética y una potencia económica también, que es capaz de buscar nuevos derroteros, de buscar nuevos caminos. No es casual que hace pocos meses, no más de 3 meses, Tatiana, se haya firmado un acuerdo, un convenio entre Rusia y China por 800.000 millones de dólares, destinado a proporcionar principalmente gas por parte de Rusia a China, y con ello todo lo que significa la nueva ruta de la seda. Este gran proyecto que va teniendo cada día más realidad y más concreción y que indudablemente deja fuera a los países europeos, deja fuera a Estados Unidos, pero provee relaciones multilaterales como no se habían visto en el mundo. Y en eso está Rusia, en eso está China, está Pakistán, está la India, está la República Islámica de Irán, está Turquía, están los países del Cáucaso Sur. O sea, estamos asistiendo aquí a una pugna, a esa vieja pugna este-oeste de antaño,
en este momento es una pugna entre aquellos que son parte de la nueva ruta de la seda y de los nuevos proyectos multilaterales y aquellos que se aferran a ese viejo Dios que es el unilateralismo. Y ahí, en ese panorama, en ese mapa, el tema energético tiene un papel central. No es casual que Europa esté buscando en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, que esté buscando en Argelia, que esté buscando incluso en Tanzania, Tatiana, en Angola, esté buscando allí a miles de kilómetros posibilidades de abastecerse, con todo lo que ello significa, que tiene mucho de ciencia ficción también. Hay que decirlo, los medios occidentales trabajan este tema como si esto se hiciera de la noche a la mañana. No, un gasoducto requiere años, proyectos, construcción y puesta en marcha. Así que aquí, indudablemente, la gran prueba de fuego va a venir en el invierno europeo. ¿Serán capaces de proveer gas para que la población europea pueda vivir de la forma que vivía, con menos energía, con menos provisión de gas por parte de Rusia? ¿Será capaz Estados Unidos, Noruega y los países que proveen de gas a Europa el seguir proveyendo de una manera que satisfaga sus necesidades y al mismo tiempo no genere aumentos de precios excesivos? O sea, yo lo que visualizo, Tatiana, es que estamos ante una Europa que hace muchos años dejó de ser soberana, pero lo que uno espera es que las sociedades europeas, sus pueblos, sean capaces de alzarse contra gobiernos corruptos, contra relaciones corruptas y contra el financiamiento de guerras que no son para los europeos, sino que son precisamente para las transnacionales, para Estados Unidos. ¿Serán capaces de alzarse? ¿Serán capaces de salir a la calle y exigir que no haya esas alzas de precios? Difícil saberlo, y este invierno europeo que venga va a ser indudablemente la prueba de fuego. Será difícil saberlo, pero en todo caso lo que sí sabemos hasta ahora es que el llamado estado de bienestar pasó a llamado estado de malestar europeo, y parece con todo esto que lamentablemente pues se va a extender. Muchísimas gracias, Pablo, por ese análisis. Siempre gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.